Bueno, y es que son varios eslabones en esta cadena y un eslabón fundamental es el de la atención médica. Importantísimo el papel de quienes realizan estos trasplantes. Le damos la bienvenida, les agradecemos que estén con nosotros al doctor Mario Antonio Pérez Cardona, médico cirujano. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Y al doctor Ignacio Martínez Calva, médico nefrólogo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Lo que hemos escuchado, con base en los testimonios, es que, pues sí, está la capacidad de los médicos, está el talento, están las ganas, pero faltan los donantes. ¿Cómo estamos en materia de donación, de cultura de la donación en México? Bueno, nuestro país reúne variables complejas para que la donación se dé habitualmente y con facilidad en nuestro país. Generalmente riñón, que es un órgano doble, digamos, cada uno de nosotros nace con 2 riñones, tiene la grandeza de poder permitir que un donador vivo te done un riñón. Y con esto eliminas la posibilidad de un donador cadavérico o con muerte encefálica. Sin embargo, otros órganos como el corazón, el hígado, el páncreas, necesitan de la donación cadavérica o de pacientes con muerte encefálica. Desafortunadamente, por cuestiones culturales, religiosas, económicas, sociales y demás que se conjugan para no permitir la donación con facilidad, ha sido una característica prevalente en nuestro país. Ha habido campañas de difusión, ha habido campañas constantemente y cada año, y sin embargo estas grandes variables han evitado que esto crezca como debería de crecer en nuestro caso. Claro. Dentro de los números que nosotros hemos presentado a lo largo de todo este espacio en el que ya llevamos platicando acerca de las donaciones de órganos, México se encuentra más o menos en el lugar número 42 de aproximadamente 84 países que tienen esta cultura propiamente y este desarrollo de la ciencia médica para la donación. ¿A qué se debe? Aparte de lo que el doctor está explicando, o a que los avances en medicina en nuestro país todavía no llegan a alcanzar lugares más óptimos. Bueno, definitivamente creo que lo que comenta el doctor Cardona es real. Hay una característica propia nuestra en donde la donación no es algo que se dé con habitualidad, sino que representa un reto cuando el grupo de una familia se expone a la enfermedad. Entonces, en ese momento, yo creo que el mexicano es muy solidario cuando tenemos el problema, como sucede en los terremotos, ¿no? En donde todo mundo se vuelca las cosas. En las familias, cuando una persona tiene este problema, mucha gente los quiere ayudar. Y entonces, por eso, la donación viva es mucho más común que la donación cadavérica. La donación cadavérica como que está apagada y el número de donadores de cadáveres no es el que quisiéramos que hubiera para solucionar esa diferencia que hay entre la gente que se trasplanta y la gente que verdaderamente necesita trasplantarse, porque son muchos más los que necesitan que los que se están trasplantando. Sí, claro. Me imagino que muchos de quienes lo necesitan, pues hasta ese momento tienen en el radar el tema de la donación y la importancia de la donación. Es decir, antes de verse en esa circunstancia, no lo tenían, jamás lo pensaron, quizá nunca lo platicaron, incluso en familia. ¿Cómo lo procesan las familias? ¿Cómo lo procesa quien es sometido, digamos, a un trasplante, a una donación de los dos lados? Porque se hace una conexión también, se hace una extensión de vida en el caso de quienes pueden donar en vida. Bueno, comúnmente se hace trasplante renal y ya los números los mencionaron ustedes. Es vasto el trasplante renal en México porque existe la donación viva. Existe entre familiares y se da comúnmente entre la familia, pero hoy en día la ley permite que te done a alguien que no es tu familiar, como bien lo dijeron, o un amigo o una persona desconocida. El proceso es un duelo y ambos pacientes, tanto el que dona como el que recibe, viven un duelo muy especial. Tienen el apoyo psicológico desde antes y después del trasplante, mas sin embargo el duelo dura semanas, meses o años. Y el proceso siempre llega a ser hermoso al final, cuando reconoces como Gerardo y como José María que el proceso ha sido magnífico y que tú salvaste una vida y que tú sigues viviendo y siendo útil para nuestra sociedad. Claro. De tal manera que el proceso no es fácil, es un duelo, pero la gente lo sabe manejar bien. Y en la medida en que nosotros podemos, en nuestro grupo de trabajo, proporcionamos el apoyo psicológico necesario para que así sea. En estos momentos de gran desesperación, tanto de la persona que necesita un órgano como de la familia o su entorno, es casi imposible no pensar
en algo que puede caer en un acto delictivo, el famoso mercado negro de los órganos. ¿Cómo se invita a las personas a no en un acto desesperado decir, y si tiene uno la capacidad económica de decir, te doy tanto dinero por tu órgano y llega, ¿cómo se evita? Porque me imagino que es algo por lo que por fuerza tanto los pacientes como los médicos eventualmente se enfrentan. Sí. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que incluye a una figura que se llama asesor de donador. De tal manera que el paciente que va a donar un órgano y que decidió hacerlo, no únicamente pasa por los estudios de laboratorio y la evaluación médica completa que necesita, sino que recibe un apoyo psicológico, nutricional y al final, ese donador, sea tu hermano, sea tu papá, sea tu amigo, sea tu compadre, sea una persona desconocida, se entrevista con alguien totalmente ajeno al grupo y que le pregunta por qué quieres donar. Entonces ahí se establece una relación con alguien nuevamente ajena al grupo, quien puede descubrir y detectar si este donador ha decidido hacer esto por un bien económico, bajo un mercado que no debe de existir y que no está permitido en nuestro país. Claro. Nosotros en nuestro programa hemos tenido varios rechazos porque el asesor del donador se entrevista con el donador y le dice, espérame, aquí hay algo malo. Tú estás haciendo esto porque lo estás haciendo con un interés y principalmente de tipo económico. Entonces ahí se para el proceso y aunque se hayan completado los protocolos, nosotros no estamos legalmente autorizados para seguir. Existe además la circunstancia en donde nosotros desde el punto de vista legal nos verificamos que además del asesor de donación se haya un compromiso notarial en donde la gente que dona ante un notario establece que la donación es altruista, es decir, es voluntaria, es no está siendo voluntaria presionado. y jamás en este sentido se permite que se haga un proceso de trasplante, que se complete el proceso de trasplante sin estos dos requerimientos. Así es. Pues Bueno. interesante, muy interesante. Hay que hablar más de la cultura de la donación. No es un problema entonces de infraestructura, no es un problema de falta de capacidad, al contrario, la hay, está la preparación afortunadamente, el talento de los médicos en instituciones públicas y privadas en nuestro país. Lo que falta es más cultura, más educación para donar. Yo creo que es una madurez que debe tener la sociedad Como de nuestro sociedad, país. sí, claro. Yo voy a poner un ejemplo que nosotros vivimos en números día a día y que estamos así como, oye, qué mal que nosotros no lo podamos hacer, ¿no? España es el país número 1 en donación de pacientes con muerte encefálica. Y el promedio es 38 donadores por millón de habitantes al año. Nada. Y es el uno. Es el 1, eso es bastante. Nosotros tenemos 2 o 3 donadores por millón de habitantes al año. Estamos en una cifra verdaderamente abajo, ¿no? Sí. Estados Unidos tiene de 25 a 28 donadores por millón de habitantes al año. Por eso tienen muchos trasplantes. Y varios países europeos tienen cifras semejantes o aproximadas a las que tiene España, pero España es el número 1, Claro, definitivamente. pues mucho que concientizar, mucho terreno que ganar, mucho que hacer en términos de donación de órganos, que es tan importante porque de lo que se trata es de salvar vidas. Les agradecemos muchísimo a los dos su testimonio el día de hoy. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. acompañarnos. Gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa, será muy breve, todavía tenemos más en Es de Mañana.